Saludos mi gente de YouTube, tal y como vieron en el título, en este video les estaré hablando de mi experiencia personal con el Cyberpunk 2077, después de unos 11 días con el título y 15 horas de juego. Antes de continuar te pido que por favor te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita para que no te pierdas nada del contenido que iré subiendo. Sin más, comenzamos. Bueno gente, como ya la mayoría sabrá, el pasado 10 de diciembre se estrenó el que fue uno de los juegos más esperados de esta década, Cyberpunk 2077. Se estrenó en PC y se estrelló en consolas de pasada generación, o sea, PlayStation 4 y Xbox One. Y estas versiones son las que han desatado las críticas hacia CD Projekt, pues estas versiones salieron rotas, no hay forma bonita de decirlo, salieron rotas. El juego en las versiones base de la pasada generación corre malísimo, muchos bugs, caídas de frame, el juego no alcanza la resolución de 1080, las texturas que no cargan o duran mucho en cargar. En mi caso, también tengo situaciones donde el juego se frisa cuando vas simplemente caminando. También los tiempos de carga, que aparte de que tardan, también son muchos. Y lo peor de todo es que CD Projekt sabían de estas situaciones. Ellos sabían que esas versiones de consolas iba a haber problemas y por eso decidieron solo mostrar la versión de PC. Eso fue prácticamente admitido por ellos mismos en el comunicado que hicieron hace unos días pidiendo disculpas por todo lo que había pasado. Ellos inician diciendo: queridos gamers, primero que todo, nos gustaría disculparnos por no haber mostrado el juego en las consolas base de la última generación y en consecuencia no haberles permitido hacer una decisión más informada sobre su compra. Tendríamos que haber prestado más atención a hacer que ésta se jugara mejor en PlayStation 4 y Xbox One. También dicen que vendrán actualizaciones para arreglar los bugs, los crasheos y mejorar la experiencia en general, y que vendrán otros updates en enero y febrero, con los cuales deberán corregirse los problemas, aunque aclaran que no harán que el juego se vea igual que en una PC de gama alta o en PlayStation 5 o Series X, pero que la experiencia en general sí será cercana. Realmente se entiende que el juego no se vea igual que en una PlayStation 5 o en una PC potente, pero mejor que como se ve sí debe ser posible, porque hay que decirlo mi gente, visualmente deja mucho que desear. Por alguna razón el juego mantiene un efecto de granulado que yo, por más que modifico los ajustes, no he logrado quitarlo. Pero vuelvo y lo repito, lo peor de todo ha sido el engaño, pues la verdad no veo otra forma de llamarlo. Cyberpunk 2077 en consolas base de pasada generación o debió retrasarse o simplemente cancelarse, porque para salir como salió mejor se hubiese cancelado, y te lo está diciendo uno que lo está jugando. Algo que tengo que aclarar es que el juego es muy bueno, la historia, las mecánicas, la progresión en general del juego me ha gustado. Cuando comienzas a entender para qué sirve cada cosa y cómo mejorar tus estadísticas, el juego te atrapa. También me gusta cómo se implementa el sistema de toma de decisiones, el cual altera el rumbo del juego. El problema viene cuando estás concentrado jugando y por ejemplo te miras en un espejo y solo se ve tu ropa, no se ve ni tu cabeza ni tus brazos. Eso de verdad que rompe la inmersión. También quiero dejar en claro que el objetivo de este video no es tirarle tierra al juego o a CD Projekt. Está claro que cometieron un error, pero tienen la oportunidad de arreglarlo y están trabajando para eso, y desde mi punto de vista eso es valorable. El objetivo de este video era solo hablarles un poco de lo que he vivido con el juego. Yo les recomiendo a las personas que aún no lo tienen pero que tienen interés en él, que esperen a que salgan todos los parches y las actualizaciones, de modo que cuando lo compren pues tengan la mejor versión que haya disponible. Pero bien mi gente, esto ha sido todo por este video. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final y ojalá que mi experiencia te sirva para tomar una decisión con relación a si comprarlo ahora o no. Déjame tus comentarios sobre qué te ha parecido toda la polémica que ha desatado el esperadísimo Cyberpunk 2077.
Te pido que si te gustó el video me regales un gran like y que lo compartas con tus panas. También recuerda suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todo el material que voy subiendo. Así que sin más, nos vemos.